Hola a todos. Che, preparados para otra de nuestras inversiones profundas. Esta vez nos metemos con algo que, a primera vista, parece un bodrio. Ah, sí. Contame. La Constitución Nacional. Entiendo por qué podrías pensarlo, ajá. Pero tranqui, que acá te vamos a mostrar que es mucho más interesante de lo que parece. Exacto. No es solo un libro viejo y polvoriento. Es la base de nuestro sistema legal, ¿eh? Define nuestros derechos, nuestras libertades, cómo funciona todo. Y para esta inmersión, tenemos data de una clase magistral de Derecho Constitucional. Ojo, que hay algunos detalles que te van a volar la cabeza. Sí, vamos a ir desde lo básico, desde cómo se forma el Estado argentino hasta la interacción entre los distintos poderes. ¿Vas a ver? Pues, suena buenísimo. Che, y ya que hablamos de lo básico, la clase arranca con una frase que, la verdad, me dejó pensando. La vida humana origina la vida social y esta, la vida política. Interesante, ¿no? Pues, ¿cómo la interpretas? Mira, para mí describe de forma simple cómo se fue dando la formación de la sociedad. Los humanos somos seres sociales por naturaleza, y al vivir en grupo, surge la necesidad de organizarnos políticamente. O sea, me dices que el Estado no es algo inventado, sino que surge naturalmente de la interacción entre las personas. Tal cual. Y este documento va un paso más allá. Dice que el Estado argentino no es solo algo político, sino también una persona moral y jurídica. Epa. ¿Eso qué significa? Significa que tiene responsabilidades y obligaciones, como cualquier persona. Mira vos. ¿Y cuáles serían esas responsabilidades? Bueno, el material define 4 elementos clave del Estado argentino: población, territorio, poder y gobierno. Población y territorio me cierran. ¿Pero a qué se refiere con poder y gobierno? Poder es la autoridad para gobernar, para tomar decisiones que afectan a toda la sociedad. Y gobierno es el sistema, la forma concreta en que se usa ese poder. Ah, claro. Es como la diferencia entre tener la capacidad de hacer algo y la forma en que realmente lo haces. Exacto. Y hablando de cómo se hacen las cosas, el siguiente tema que toca el material es el del Estado de Derecho. ¿Te suena? Me parece que tiene que ver con que las leyes se aplican a todos por igual, ¿no? Sí, señor. Vivir en un Estado de Derecho es vivir en una sociedad donde todos, desde el presidente hasta el último ciudadano, estamos bajo las mismas reglas. Y esas reglas, esas leyes, se aplican de manera justa y transparente. O sea, nada de amiguismos ni chanchullos. La ley es la ley, para Y todos. tal cual. Y la Constitución es la que garantiza este Estado de Derecho. Es como la ley máxima, la que marca las reglas del juego para toda sociedad. Claro, es la base de todo el sistema legal. Exacto. Che, y hablando de reglas del juego, el documento hace una conexión revelar interesante entre la democracia y la efectiva vigencia de los derechos humanos. ¿Por qué crees que se hace esa relación? Porque la democracia en el fondo se trata de que los ciudadanos participen en el gobierno. Y para que esa participación sea real, la gente necesita tener garantizados sus derechos. ¿Te referís a derechos como la libertad de expresión, de reunión, de prensa? Estos mismos. Sin esos derechos, la democracia sería puro cuento. Una fachada sin nada detrás. O sea que los derechos humanos no son solo palabras lindas, sino que son claves para que la democracia funcione. Así es. Y la Constitución argentina no se queda en la superficie. Va más allá y menciona específicamente los derechos fundamentales, que son los que están protegidos por la propia Constitución. Me gusta eso de que no solo están mencionados, sino que están protegidos. Se nota que son importantes. Totalmente. Y para entender cómo funciona todo esto del sistema legal, el material hace una diferencia entre derecho público y derecho privado. A ver si entendí bien. Derecho público sería todo lo relacionado con el Estado, con cómo funciona. Y derecho privado sería lo que regula las relaciones entre personas. Exacto. Imagínate que el derecho público es como el marco general, las reglas básicas que pone el Estado. Okay. Y el derecho privado sería como el reglamento interno, lo que regula las relaciones entre las personas dentro de ese marco. Me gusta esa imagen. Ahora que tenemos una idea del panorama legal, me gustaría que hablemos un poco de la estructura de la Constitución. El material la divide en 2 partes, la parte dogmática y la parte orgánica. ¿Podrías explicar la diferencia? Claro. Pensá en la Constitución como si fuera una casa. La parte dogmática serían los cimientos, la base sobre la que se construye todo. Ahí están los valores, los principios, los derechos, la esencia de Argentina. La parte orgánica. Sería la estructura de la casa, las paredes, el techo, las habitaciones, es decir, cómo se organiza el gobierno, los poderes, las funciones, todo eso. Clarísimo. Empecemos por la parte dogmática, que como dijiste, son los cimientos. Se divide en capítulos sobre declaraciones, derechos y garantías. Declaraciones y derechos me resultan bastante obvios, pero ¿qué serían las garantías? Las garantías son los mecanismos que aseguran que tus derechos no se queden en palabras. Son como los guardianes de la Constitución, que impiden que el gobierno se pase de la raya y te quite tus libertades.
¿Y podrías darme algún ejemplo concreto de esas garantías? Por supuesto. La Constitución argentina incluye el amparo, el habeas corpus y el habeas data. El amparo es una herramienta legal que usas si te violan tus derechos. Ajá. El habeas corpus te protege de que te detengan ilegalmente. Bien. Y el habeas data te permite acceder y controlar tu información personal para que nadie la use sin tu permiso. Mira vos, no tenía idea de que la Constitución nos daba tantas herramientas para defendernos. Sí, son muy importantes. Y para que veas cómo se pone en práctica la parte orgánica, el siguiente tema es la estructura del gobierno argentino. Vamos. Dale, me intriga. Supongo que ahí entra en juego la famosa separación de poderes, ¿no? Acertaste. La Constitución divide el poder en 3 ramas: legislativa, ejecutiva y judicial. Esto evita que una sola persona o grupo tenga todo el poder y se convierta en un dictador, digamos. Menos mal. Un sistema de controles, entonces. Exactamente. ¿Quieres saber qué hace cada uno de estos poderes? Obvio. Bueno, el poder legislativo es el que crea las leyes. En Argentina, este poder lo tiene el Congreso Nacional, que está formado por la Cámara de Diputados y el Senado. O sea, los que hacen las leyes. Y el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, que está a cargo del presidente, se encarga de que esas leyes se cumplan, de que se hagan realidad. Ah, los que ejecutan las leyes. Interesante. Y el Poder Judicial. El Poder Judicial es el que se encarga de interpretar las leyes y de que se apliquen de forma justa. Son como los árbitros del sistema. Impresionante. La Constitución tiene cada detalle. Che, hablando de detalles, el documento menciona los distintos tipos de constituciones y el concepto de interpretación constitucional. ¿Por qué es importante tener eso en cuenta? Porque nos ayuda a entender mejor cómo funciona el sistema legal argentino. Por ejemplo, se habla de constituciones formales y materiales. ¿Y eso? Bueno, la constitución formal es lo que está escrito en el papel, digamos. Ok. Pero la constitución material es cómo se aplica eso en la realidad. Y a veces no coinciden. Ah, ya entiendo. Es como la diferencia entre la teoría y la práctica. Exactamente. Y hablando de teoría, la constitución argentina describe 3 formas de gobierno: representativo, republicano y federal. ¿Te suenan? Representativo sí, significa que la gente elige a sus representantes para que gobiernen. El republicano. Creo que tiene que ver con la idea de que el poder está en el pueblo. Me equivoco. Para nada, más bien. Y federal. Bueno, federal significa que el poder se divide entre un gobierno central y gobiernos regionales, en nuestro caso las provincias. Cada uno tiene sus propias responsabilidades. O sea que Argentina tiene como una mezcla de estas 3 formas de gobierno. Tal cual. Es un sistema complejo, pero busca un equilibrio entre la unidad nacional y la autonomía de las provincias. Y para que todo funcione bien, el documento insiste mucho en la división de poderes. ¿Por qué será tan importante? Porque es la mejor forma de evitar que una sola persona o grupo tenga demasiado poder y se convierta en un tirano. Es un sistema de seguridad para proteger nuestra libertad. Es como un seguro contra los abusos de poder. Exactamente. ¿Y la Constitución? Va más allá, prohíbe que se le den facultades extraordinarias a una sola persona. Nada de reyes ni dictadores. Me encanta, la Constitución es como si dijera, ojo, acá el poder se comparte. Tal cual. Che, y para entender mejor el contexto de todo esto, la clase también habla del constitucionalismo argentino. ¿Qué es eso? Bueno, el constitucionalismo es la idea de que el poder del gobierno debe estar limitado por la ley y que los ciudadanos tienen derechos que deben ser protegidos. Es la base de una sociedad libre y justa. O sea, que no se trata solo de tener una constitución, sino de que se cumpla en la realidad. Exactamente. Y para entender cómo funciona el constitucionalismo en Argentina, la clase analiza las distintas fuentes del derecho constitucional: formales, materiales e históricas. ¿Te interesa que profundicemos en esto? Dale. Me intriga saber de dónde viene nuestra Constitución y cómo se fue formando a lo largo del tiempo. Perfecto. Empecemos por las fuentes formales, que son las más sencillas. Son el texto de la Constitución y sus reformas. O sea, la fuente formal es la Constitución misma, tal como está escrita. Así es. Pero ojo, que la Constitución no existe en un vacío. Está influenciada por la realidad social, política y económica del país. Y eso nos lleva a las fuentes materiales. O sea, el contexto en el que se crea y se aplica la Constitución. Exactamente. Son las circunstancias históricas, los valores de la sociedad, las ideas políticas, la economía. Todo eso influye en cómo se interpreta y se aplica la Constitución. Ya veo. Es como si la Constitución fuera una planta que crece en un suelo particular. Y ese suelo son las fuentes materiales. Excelente analogía. Y por último, tenemos las fuentes históricas, que nos ayudan a entender cómo se fue interpretando y aplicando la Constitución a lo largo del tiempo. Es como una película de la Constitución, desde su nacimiento hasta hoy. Me encanta esa idea. La Constitución no es algo estático, sino que va cambiando con el tiempo. Tal cual. Y para que esos cambios se hagan de forma ordenada, existe una jerarquía clara. La Constitución está en la cima, ¿sabes por qué?
Supongo que es para que ninguna ley pueda contradecirla, ¿no? Correcto. La Constitución es la ley suprema del país, y todas las demás leyes deben estar de acuerdo con ella. Es como la reina del ajedrez. Las demás piezas se mueven según sus reglas. Buenísima la comparación. Che, ¿y qué pasa con los tratados internacionales? ¿Están por encima o por debajo de la Constitución? Buena pregunta. En general, los tratados internacionales están por debajo de la Constitución, pero hay una excepción. Ah, sí, con Tamarates. Los tratados de derechos humanos. Esos tratados tienen un estatus especial. Sí. La reforma de 1994 de la Constitución los puso al mismo nivel que la propia Constitución. Mira vos. Un gran avance para la protección de los derechos humanos. Sin duda. Ningún gobierno puede aprobar leyes que violen los derechos humanos, porque estaría violando la Constitución misma. Me alegra saber que la Constitución nos protege de ese tipo de abusos. Che. Y hablando de protección, ¿cómo nos aseguramos de que las leyes que se crean no violan la Constitución? Para eso existen dos mecanismos de control: la acción directa y el control indirecto incidental. ¿Y eso cómo funciona? La acción directa es como un ataque directo a una ley que se considera inconstitucional. Es una demanda legal específica para que la justicia decida si la ley es válida o no. ¿Y el control indirecto o incidental? Ese es más sutil. Ocurre cuando un juez está resolviendo un caso y se da cuenta de que la ley que debe aplicar podría ser inconstitucional. Ahí, el juez tiene que consultar a la Corte Suprema para que decida si la ley es válida o no. Es como un sistema de seguridad que está siempre activo, protegiendo la Constitución. Exacto. Y hablando de sistemas, la clase también explica el concepto de poder constituyente, que es el poder de crear o modificar una constitución. Wow, eso suena a un poder enorme. Y lo es. Es el poder supremo en un sistema legal, porque define las reglas del juego. Pero tranqui, que no es un poder ilimitado. Hay límites para el poder constituyente. Claro. No puede crear un sistema injusto que viole los derechos fundamentales. También debe respetar el derecho internacional y la realidad de la sociedad. O sea que no se puede usar para cualquier cosa. Exacto. Y la clase hace una distinción entre poder constituyente ordinario y derivado. ¿A qué se refieren con eso? El poder constituyente ordinario es el que se usa para crear la Constitución original en el momento de la fundación del país. Es único e irrepetible. Como el Big Bang de nuestro sistema legal. Tal cual. Y después, una vez que la Constitución está funcionando, entra en juego el poder constituyente derivado. Ese es el que se usa para reformar la Constitución. Exacto. Sirve para adaptarla a los cambios, pero tiene más límites. ¿Qué tipo de límites? Primero, hay que seguir un procedimiento específico para reformarla. No se puede cambiar de cualquier manera. Es como un manual de instrucciones para hacer cambios en la Constitución. Sí. Y segundo, puede haber partes de la Constitución que no se puedan reformar o que solo se puedan cambiar bajo condiciones muy específicas. Como una protección extra para los principios fundamentales de la Constitución. Exactamente. Y en Argentina, estos límites están bien claritos en el artículo 30 de la Constitución Nacional. ¿Y qué dice ese artículo sobre la reforma? Dice que se puede reformar toda la Constitución o solo una parte, pero la decisión de hacerlo tiene que tomar el Congreso con una mayoría especial. 2/3 de los votos. Eso es mucha gente. Se ve que es un proceso importante. Sin duda. Y la reforma no la hace el Congreso, sino una convención constituyente que se forma especialmente para eso. Un proceso bien pensado para que los cambios en la Constitución se hagan con la participación y el acuerdo de todos. Exacto. Y la clase también menciona las distintas reformas que ha tenido la Constitución a lo largo de la historia. ¿Sabes cuál fue una de las más importantes? Me suena que la de 1994, ¿no? Esa misma. Introdujo cambios muy importantes, como la inclusión de los tratados internacionales de derechos humanos en nuestro sistema legal, la creación de la Defensoría del Pueblo y el reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. ¡Wow! Fue una reforma enorme. Sí, sin duda. Y no nos olvidemos de las constituciones provinciales, que son las que organizan cada provincia. Claro, porque Argentina es un estado federal. Cada provincia tiene su propia constitución. Exacto. Las provincias tienen autonomía para dictar sus propias constituciones, pero siempre dentro del marco de la Constitución Nacional, claro. O sea que cada provincia puede organizar su propio gobierno, pero sin salirse de las reglas generales. Tal cual. Y cada provincia tiene su propio proceso para reformar su constitución. Por ejemplo, acá en Mendoza, ese proceso está en los artículos 219 a la 225 de la Constitución Provincial. Correcto. Es importante recordar que la Constitución no es algo rígido, sino que va evolucionando con la sociedad. Y para que esa evolución sea positiva es clave que la conozcamos y la defendamos. Totalmente de acuerdo. La Constitución es lo que nos une como país y es responsabilidad de todos cuidarla y hacerla crecer. Sí, y ya que estamos hablando de defender la Constitución,
Y el último tema de la clase es la defensa de la Constitución. ¿De qué se trata eso? Se refiere a la necesidad de protegerla de cualquier amenaza que pueda ponerla en peligro. ¿Qué tipo de amenaza? Hay muchas. Un golpe de Estado, la corrupción, la violación de los derechos humanos. Cualquier cosa que debilite los principios y las instituciones que establece la Constitución es una amenaza. Entiendo. Es como si la Constitución fuera un castillo que tenemos que proteger. Exacto. Y para defenderla bien, tenemos que conocer sus puntos débiles. ¿Quieres saber cuáles son? Dale. Taruetame. Y siempre. Mira, algunos de los puntos débiles de la Constitución argentina son la falta de mecanismos para controlar la corrupción, la debilidad del sistema judicial, la desigualdad social y la falta de participación ciudadana en la política. Parece que tenemos mucho trabajo por delante para fortalecer nuestra Constitución. Sí, sin duda. Pero también es importante destacar sus fortalezas. ¿Por qué las tiene? ¿Cómo cuáles? Bueno, la Constitución tiene un sistema de controles entre los distintos poderes del Estado, protege los derechos de los ciudadanos y reconoce el derecho a resistir la opresión. Y tiene un proceso muy estricto para reformarla. Menos mal. Es un alivio saber que la Constitución tiene herramientas para defenderse. Sí. Pero esas herramientas necesitan que los ciudadanos las usemos. Tenemos que participar, defender nuestros derechos y cuidar nuestra democracia. O sea que la defensa de la Constitución es una tarea de todos. Exactamente. Y para hacerlo bien, tenemos que conocerla a fondo, entenderla de verdad. Tenés razón. Creo que con esta inmersión ya estamos un paso más cerca de ese objetivo. Me alegro. ¿Te parece si hacemos una pausa acá y seguimos explorando en la próxima parte? Dale. Necesito procesar toda esta información. Me sorprendieron un montón de cosas. ¿Listo para seguir con nuestra inmersión en la Constitución? Más que listo. Me quedé pensando en eso de la defensa de la Constitución. ¿Tienes algún ejemplo de cómo se hace en la vida real? Claro. Imagínate que el gobierno quiere aprobar una ley que limita la libertad de expresión. Terrible. Ahí los ciudadanos podrían usar el amparo. Presentar un amparo ante la justicia diciendo que esa ley viola el artículo 14 de la Constitución. Ah, claro, el artículo 14 que garantiza la libertad de expresión. Exactamente. O sea que el amparo es como un escudo para proteger nuestros derechos. Sí, señor. Y si el gobierno quiere detener a alguien sin una orden judicial, se puede presentar un habeas corpus para que la justicia ordene su liberación. El habeas corpus sería como una alarma que se activa cuando alguien está preso ilegalmente. Muy buena esa. Y si una empresa usa tus datos personales sin tu permiso, podés usar el habeas data para que los borren. O sea, el habeas data sería como un candado para nuestros datos. Exacto. Estas son algunas de las herramientas que nos da la Constitución para defendernos. Pero no todo es ir a la justicia, ¿eh? Claro. También podemos defenderla participando en la política, votando, informándonos, controlando a nuestros representantes. O sea que defender la Constitución es algo de todos los días. Tal cual. Y para hacerlo bien hay que conocerla, entenderla. Tienes razón. Por eso este tipo de charlas son tan importantes. Nos ayudan a entender mejor cómo funciona todo. Totalmente. Ah, me acordé de algo que mencionamos antes. Las constituciones formales y materiales. Si me explicas la diferencia con un ejemplo. Dale. Imagínate que la Constitución dice que todos somos iguales ante la ley. Ajá. Pero en la realidad hay discriminación. Por género, por raza, por lo que sea. Y ahí la Constitución formal no se cumple. Exacto. La realidad no coincide con lo que dice el papel. Es como un mapa que te muestra el camino ideal, pero en la realidad hay obstáculos. Muy bien. Y esa tensión entre lo formal y lo material siempre está presente. Por eso hay que analizar las fuentes históricas para entender cómo se fueron resolviendo esos conflictos a lo largo del tiempo. Hablando de historia, ¿te acordás que mencionamos el Imperio Constitucional? ¿Me explicas un poco más sobre eso? Sí, claro. El imperio constitucional es la capacidad del Estado para funcionar de acuerdo a la Constitución. Es como la fuerza que hace que la Constitución se haga realidad. Es lo que le da vida a la Constitución, digamos. Exacto. Pero, como te dije antes, el poder constituyente, que es el que crea el imperio constitucional, tiene límites. ¿Qué tipo de límites? No puede crear un sistema injusto o que viole los derechos básicos. Tiene que respetar el derecho internacional y la realidad de la sociedad. O sea que no es un cheque en blanco. Para nada. Y hablando de límites, el poder constituyente derivado, el que se usa para reformar la Constitución, tiene límites aún más estrictos. ¿Te referís al procedimiento específico que hay que seguir? Sí, y también a que hay partes de la Constitución que no se pueden reformar o que solo se pueden cambiar en casos muy puntuales. Es como si la Constitución fuera un edificio histórico. Puedes remodelarlo, pero no puedes demolerlo. De acuerdo. Y para que veas cómo funciona eso en la práctica, la clase analiza la reforma de 1994.
una de las más importantes. ¿Por qué fue tan importante? Ya mencionaste algunos cambios, como la incorporación de los tratados de derechos humanos. Sí, pero hubo muchos más. Se modificó la forma de elegir al presidente, la composición del Congreso, la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, el sistema judicial. Fue una reforma muy profunda. ¡Wow! Una reforma total. Sí, señor. Y no nos olvidemos de las constituciones provinciales. Ah, claro, porque cada provincia tiene su propia constitución. Exacto. Las provincias pueden dictar sus propias constituciones, pero siempre dentro de los límites de la Constitución Nacional. O sea que cada provincia se organiza como quiere, pero sin salirse de las reglas generales. Tal cual. Y cada provincia tiene su propio proceso para reformar su constitución. Acá en Mendoza, por ejemplo, ese proceso está en los artículos 219 al 225 de la Constitución Provincial. Correcto. Y recordemos que la constitución no es algo fijo. Va cambiando con la sociedad. Y para que esos cambios sean para bien, es clave que la conozcamos y la defendamos. Totalmente. La Constitución es lo que nos une como país. Cuidarla es responsabilidad de todos. Che, hablando de defender la Constitución, ¿a qué se refieren con eso? Se refiere a protegerla de cualquier cosa que la pueda poner en peligro. ¿Cómo qué? Dame algunos ejemplos. Un golpe de Estado, la corrupción, la violación de los derechos humanos. Cualquier cosa que debilite la Constitución es una amenaza. Es como si la Constitución fuera un castillo que tenemos que defender. Exacto. Y para defenderlo bien, hay que conocer sus puntos débiles. ¿Cuáles son? Contame. Algunos de los puntos débiles de la Constitución argentina son la falta de mecanismos para controlar la corrupción, la debilidad del sistema judicial, la desigualdad y la falta de participación ciudadana. Parece que tenemos mucho trabajo por hacer. Sin duda. Pero ojo, que la Constitución también tiene fortalezas. Tiene un sistema de controles entre los poderes del Estado, protege los derechos de los ciudadanos, reconoce el derecho a resistir la opresión y tiene un proceso muy difícil para reformarla. Bueno, al menos tenemos algunas herramientas para defendernos. Sí, pero esas herramientas necesitan que los ciudadanos las usemos. Tenemos que participar, defender nuestros derechos y cuidar la democracia. O sea que la defensa de la Constitución es una tarea de todos. Exactamente. Y para hacerla bien hay que conocerla, entenderla. Tenés razón. Creo que tal vez esta charla nos está ayudando a hacer eso. Me alegro. ¿Querés seguir explorando estos temas en la próxima parte? Dale, estoy reenganchado con esto de la Constitución. Bueno, che, seguimos con esta inversión profunda en la Constitución argentina. Decíamos que defenderla es tarea de todos, ¿no? ¿Cuáles serían las formas más concretas de hacerlo como ciudadanos? Mira, lo primero es conocer nuestros derechos y libertades para poder reclamarlos si alguien intenta quitárnoslos. Claro, si no sabemos cuáles son nuestros derechos, ¿cómo vamos a defenderlos? Exactamente. Por eso es clave leer la Constitución, estudiarla, entenderla. No hace falta ser un abogado, pero sí tener una idea de lo que dice, de sus principios, de cómo funciona. Y además de leerla, ¿qué más podemos hacer? Podemos participar en la política, votar en las elecciones, informarnos sobre los candidatos, hacerles preguntas, exigirles que cumplan con lo que prometen. O sea que defender la Constitución no se trata solo de votar cada 2 años. No, para nada. Es un compromiso de todos los días. Y podemos hacerlo de muchas maneras, uniéndonos a organizaciones, participando en debates, escribiendo a nuestros representantes, hasta hablando con nuestros amigos y familiares sobre estos temas. Me gusta eso de que cada uno puede encontrar su propia forma de participar. Sí, lo importante es no quedarse callado. La democracia es como una planta. Hay que cuidarla, regarla, para que pueda crecer fuerte. Qué buena imagen. Che, me quedé pensando en esa metáfora del castillo que tenemos que defender. ¿Cuáles serían las armas que podemos usar para defender nuestra Constitución? Hay muchas. La educación, la información, la participación ciudadana, la movilización social. Contame un poco más sobre cada una. Bueno, con la educación podemos formar ciudadanos críticos que conozcan sus derechos y sus responsabilidades. Con la información podemos combatir la corrupción y el abuso de poder. Sacar a la luz lo que algunos quieren ocultar. Me gusta. Seguí. Con la participación ciudadana podemos hacer que nuestra voz se escuche, que se tengan en cuenta nuestras opiniones al tomar decisiones. Y con la movilización social podemos presionar al gobierno para que respete la Constitución y los derechos de todos. Impresionante. Una estrategia de defensa muy completa. Para que sea aún más efectiva, creo que es importante conocer bien el castillo que estamos defendiendo. Explorar cada rincón, cada pasadizo secreto. Totalmente de acuerdo. Y creo que en esta inmersión profunda en la Constitución hemos hecho un buen trabajo. Hemos recorrido sus principios, su estructura, sus mecanismos, sus fortalezas y sus debilidades. Un recorrido completo.
Sí, la verdad que sí. Aprendimos muchísimo. Espero que nuestros oyentes también se sientan motivados a seguir explorando por su cuenta, a seguir aprendiendo sobre este documento tan importante que nos define como sociedad. Ojalá. La Constitución argentina es un documento vivo que está en constante cambio. Y para que esos cambios sean para bien, necesitamos que la gente la conozca, la debata, la cuestione, la defienda. Excelente cierre. Me encantó esta inversión profunda en la Constitución. Aprendí un montón y me siento más preparado para ejercer mis derechos y responsabilidades como ciudadano. Me alegra escuchar eso. Ojalá que nuestros oyentes también lo sientan. Bueno, che, nos vemos en la próxima inversión. Seguir explorando, cuestionando y aprendiendo juntos. Chau, chau.